Por permitirnos una vez más estar aquí. Gracias a los que siempre están allí conectados. Hoy vamos a hablar de un tema bien poderoso: los dos olivos. Los dos olivos. Esto es la escatología. Recuerde compartir la transmisión con alguien. Si no se ha suscrito al canal, suscríbase y active la campanita para que le notifique. Esta noche será prometedor, porque es un tema que usted tiene que quedarse allí para que usted pueda entender el deseo de cada cosa. Porque es un tema que usted tiene que quedarse allí para que usted pueda comparta con alguien esto, porque hoy hablaremos por medio de la palabra. Porque es un tema que usted tiene que quedarse allí para que usted pueda entender el deseo. Bendecimos el nombre del Señor. El miércoles también sale un tema poderoso. Usted tiene que quedarse allí para que usted pueda entender el deseo. Bendecimos el nombre del Señor. El miércoles también sale un tema que usted tiene que quedarse allí para que usted pueda entender el deseo. Benjamín, Dios te bendiga. ¿Qué está pasando? Está parado, sácalo, sácalo. Está parado, sácalo. ¿Y qué va a pasar? Yo no lo conozco así. Siempre va a la calle afuera. No, ni la calle ni el Dios bendiga más, Benjamín. Dame un segundo, por favor. Aquí ocurrió un evento increíble. Hay como un feedback. Para el ¿qué está sonando así? Guerra, batalla, lucha, aflicción. ¿Y qué? La tabla está parada, el celular está parado, no hay nada sonando. Dios te bendiga. Amén, Dios te bendiga, mismo. Y todavía le tengo que reírse, hermano, porque dice locura. Dios bendiga a María, Dios bendiga a Yaneiri. Gloria a Dios. Dice Yaneiri. Ese es tu pastor. ¿Qué es lo que está pasando? Esa vaina tiene un eco. Aquí entró un eco, una batalla, una guerra, una lucha. ¿Cómo se escucha ya? ¿Cómo ustedes nos escuchan a nosotros? ¿Qué es lo que está pasando? Esa vaina tiene un eco. Si tú quieres estar el celular y entra de nuevo. Ahí mismo. No sé. Gloria al Señor. ¿Ustedes nos escuchan bien ahora? Vamos a ver. Trata de concentrarte aquí. ¿Nos escuchan bien? Díganme a alguien si nos escuchan bien. Aquí tuvimos un pequeño inconveniente. ¿Y ahora? Ahora sí. Ahora se escucha bien. Dios mío, pero qué lucha es. Qué batalla. Dios nos bendiga nuevamente. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Damos gracias al Dios Todopoderoso. Amén. Amén, amén. Hoy hablaremos de un tema bien poderoso: los dos olivos. O los dos testigos. Ya que mucha gente se pregunta cuáles son esos dos testigos que habla la Biblia. Ya que la Biblia no te revela cuáles son. Pero sí, por medio de la palabra, escudriñándola, tú te das cuenta cuáles son ellos. Y ahorita estábamos estudiando un poco acerca de esto, de los dos testigos o los dos olivos. Zacarías habla de eso, y no solamente Zacarías habla de eso. Hay tres conceptos o ideologías que se entienden cuáles son los dos olivos. Una de ellas es la primera,
se dice que los dos olivos o dos testigos está entre Moisés y Elías por las manifestaciones que habla Apocalipsis 11, por las señales, por las evidencias, ya que vemos que Moisés, la primera plaga que se derramó en Egipto en su regreso de Madián fue la de sangre, y el Apocalipsis habla de eso. Por eso hay muchas personas que creen que uno de esos dos testigos es Moisés. En otra parte del Apocalipsis 11 habla de cómo esos profetas, esos escogidos, esos dos testigos harían descender fuego, y uno de los que hizo descender fuego del cielo en el monte Carmelo fue Elías. Otra de las ideologías que se entienden de los dos olivos es Enoc y Elías. ¿Por qué Enoc y Elías? Porque Enoc fue traspuesto y Elías fue llevado en el carro de fuego por Dios. Es decir, que ninguno de los dos vieron muerte. Y hay otros también que dicen que pueden ser dos testigos. José Guzmán, Dios bendiga. El cual Dios haya escogido y también presenten estas señales que habla el Apocalipsis, que revela también Zacarías. Pero hoy le estaremos dando el desglose de todo aquello que acabamos de introducir por medio de las Escrituras, para que usted sepa y entienda claramente cuáles son esos dos testigos que la Biblia habla y que la Biblia revela por medio de la palabra. Por eso hay que escudriñar para que usted entienda realmente cuáles son esos dos olivos. Amén. Es interesante lo que vamos a hablar en esta hermosa noche. Dios bendiga a todos los que se han conectado. Dios bendiga a todos los que están ahí. Gloria al Señor. Y yo sé que en esta noche la revelación de Dios va a fluir. Es una serie de escatología, hermano. Es una serie de escatología que hemos llevado. Comenzamos con el juicio del mundo. ¿Cuándo empezó el juicio del mundo? Gloria a Dios. El segundo tema fue los candelebros. El tercer tema ha sido la gran tribulación, que ahí están los videos, los que no lo han visto pueden entrar a verlo. Gracias, eterno. Y ahora vamos a hablar de los dos testigos, o de los dos olivos, que sé que será de bendición a tu vida. Y siempre tenemos presente y pendiente decirte algo. Yo no hablo de la escritura conforme a lo que dicen los comentaristas. Son buenos, hay conocimiento que uno puede adquirir de ellos, pero mayormente el conocimiento de la escatología, de lo que hablamos aquí, me baso más en las palabras, en las profecías y en la historia. Y creo que algunos de los que están aquí saben que hemos hablado mucho ya de eso y hemos confirmado por la palabra, con la Biblia y con la historia y lo profético, cómo todo encaja. Es como un rompecabezas cuando tú lo armas. Exactamente. Cuando tú comienzas a agarrar pieza por pieza y a encajarla una por una, es un rompecabezas que al final, cuando está cumplido, te da el diseño o la imagen que está plasmada allí. Así es la escatología. Así es la palabra, cuando tú comienzas a unir las piezas, no conforme a tu interpretación, sino conforme a lo que la Biblia va revelando y a lo que la Biblia va expresando. Y yo sé que en esta noche será de bendición a tu vida lo que nosotros vamos a hablar. Tal vez el tema no sea un tema de que muy extenso, pero sí vamos a tocar algunos puntos de los dos testigos que te bendecirá y traerá luz a tu entendimiento y comprenderás la escritura de una manera más clara. Así que vamos a empezar. Gloria al nombre de Jesucristo. Vamos a empezar, y yo para empezar y para iniciar tengo un texto clave. Gloria al Eterno. Comparta esto, señores, porque esto se va a poner interesante en unos minutos. Realmente yo siempre he dicho algo, y uno de los temas que más me gusta hablar
es sobre la escatología, sobre el Génesis, porque se esconden unos misterios bien poderosos allí. Yo casi mente no hablo, yo siempre le digo a Luigi, y Luigi a veces me dice fluye, pero es que es tan extenso, tan amplio, que de una idea puede venir otra idea. Por eso yo mayormente, yo hablo lo necesario para no abundar mucho y él que se encargue de lo demás. Dios bendiga a Mary. Dios bendiga a Mary. Si tú tienes algún texto para leer, ¿no? O empezamos. No, yo tengo el texto que yo tenía de plataforma, era Apocalipsis 11. Puede leer. El Apocalipsis 11 hay una revelación bien poderosa y bien impactante. Si alguien puede ponerlo ahí, Apocalipsis 11:1, que habla de los dos testigos. Dios bendiga a mi hermano Dauri. Dios te bendiga, Dauri. Desde Gualete, Dios lo bendiga y Dios lo guarde. La paz de Dios con él y su familia. Apocalipsis 11, capítulo 11, versículo 1 en adelante. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Anote eso ahí. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1270 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devorará a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Entonces tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga 40 cuantas veces quieran. Cuando haya acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Sí. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Escuche bien. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron, y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria a Dios del cielo. El segundo ahí pasó, he aquí el tercero ahí viene pronto. Amén. Ese es el texto que uno toma como plataforma para comenzar a desglosar. ¿Quiénes son estos dos testigos? La gente se pregunta mucho. Hay algunos maestros que dicen que estos dos testigos no son 2 hombres, más bien son 2 naciones. He escuchado a cierto maestro decir eso. Sí. Como decía Alex ahorita, hay otros que dicen que estos 2 testigos son Moisés y son Elías. Hay otra interpretación que dice que es Enoc y Elías. Sí. Y hay un sinnúmero de conceptos que se han plasmado y planteado de estos 2 testigos, y la gente quiere saber realmente quiénes son ellos.
Lo que tú quieres, lo que tú tienes que comenzar a ver es cómo la misma palabra, cómo la misma profecía, cómo la misma escritura viene desde principios reservando a estos dos testigos para este tiempo. Mire, y aquí vamos a entrar. Y antes de yo comenzar a desglosarlo desde Génesis, porque desde Génesis aparecen estos dos testigos, o uno de ellos comienza a salir desde Génesis. Antes de yo de comenzar a desglosar estos dos testigos, son Enoc y Elías. Ahora, si es así, como te estamos diciendo, pues la palabra tiene que tener base bíblica. Pero tú no me puedes decir a mí, o tú no me puedes venir a hablar a mí. Hablarlo por la palabra, todo lo que se diga. ¿Me entiendes? Tú no me puedes decir a mí, mira, esos dos testigos son Juan y son Elías, un ejemplo. Entonces tú lo dices con tu boca simplemente por lo que tú piensas de Apocalipsis, pero tú no tienes apoyo bíblico, tú no tienes base bíblica no hay ni un base. Argumento Exactamente. que argumente y que, ¿me entiendes? Y que lo avales por la palabra. Exacto. Ahora, si es verdad lo que le estamos diciendo, pues vamos a la escritura. Y uno de los primeros conceptos que yo necesito hacerte entender es que la pregunta es, y si pueden responder ahí en los comentarios, respondan, ¿cuáles fueron los dos únicos hombres en la historia de la humanidad que no murieron? No, y Elías. Uno fue traspuesto y otro fue tomado en el caballo. Fácil. En el carro de fuego. Fácil. Está facilito. Fueron separados, apartados para esa asignación. Por eso también hablaban que cuando Juan el Bautista, Jesús dijo, si no escuchan a Juan, van a tener que escuchar a Elías porque él vino en el poder de Elías. Exacto. Y por eso Jesús le hizo esa referencia, para que ellos entendieran que si no aceptaban, porque tú sabes que Juan, la asignación de Juan, la gente cree que la asignación de Juan solamente era abrirle el camino a Jesús, no solamente... Wow. Disculpen. No solamente la asignación de Juan era abrirle el camino a Jesús, sino traer y hacer volver el corazón del pueblo hacia a Dios. Exactamente. Ese era porque lo vemos en el Monte Carmelo, cuando Elías, empieza a tener el encuentro con los profetas de Baal, con los profetas de Aserá, que ellos tienen ese enfrentamiento. ¿Qué pasó allí? Allí pasó un suceso que fue que el corazón de ellos se volvió a Dios por la manifestación de lo que ellos vieron. Entonces, si esto es así, si es Elías y Enoc, pues son los dos olivos, pues varón, dame base bíblica, dame apoyo bíblico, dame apoyo profético y dame apoyo histórico. Todo eso está allí en la Biblia. Ok, y empezamos. ¿Por qué no puede ser Moisés y Elías? ¿Por qué no es Moisés? Profeta, pastor, Moisés y Elías aparecen en una revelación con Jesús. ¿Por qué no pueden ser ellos? Ok, vamos allí. Tienen que entender el contexto. Exactamente. La transfiguración de Cristo, cuando Cristo se transfigura delante de Pedro, Juan y Jacobo, aparece Moisés y aparece Elías. Sí. Esa es una visión que se le está mostrando a ellos para que ellos entendieran que Moisés, como representa la ley, Elías, como representa lo profético o los profetas, y Jesús, que está en el centro, que representa la verdad y la gracia. Entonces, hay un escenario allí en donde el Padre está llevando a los discípulos a una gran verdad, y es que lo profético y la ley tiene cumplimiento en Cristo. Por eso es que ellos aparecen allí, Moisés, y aparece Elías, porque Jesús necesita darle a entender a sus discípulos que en él se cumple lo profético y en él se cumple la ley. Era la consumación ya de exactamente. De todo. O sea que ahora hay un nuevo tiempo en el que lo profético y la ley venía a Cristo a darle el total cumplimiento. Ahora, ¿por qué no puede ser Moisés? Josué capítulo 1. Sí. Mira por qué no puede ser Moisés. Porque Moisés muere. O sea, no voy a hablar de Deuteronomio. Porque en Deuteronomio, el capítulo final donde se expresa la Reina Valera, la muerte de Moisés, en los escritos más antiguos, la muerte de Moisés en los escritos antiguos no aparece. Entonces tú vas a buscar la muerte de Moisés en los escritos más antiguos y no va a aparecerte. La Reina Valera es que lo expresa. La Reina Valera expresa esto. Ahora, no vamos a hablar de esos escritos antiguos solamente. Vamos a referirnos a lo que la Biblia dice.
Josué capítulo 1. Ahí habla de la muerte Exactamente. Vamos a buscar Josué capítulo 1 y te darás cuenta porque Moisés no puede ser uno de los dos testigos. Mira por qué. Josué capítulo 1. Josué capítulo 1, verso 1 en adelante. Dice, aconteció después de la muerte. Mira un anuncio. Bendito sea el Señor. Ok. Dice, Josué 1:1. Dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló con Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora tú pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Ok. Comienza el mismo Dios en el libro de Josué revelando que Moisés había muerto. O sea, Deuteronomio, los escritos antiguos no expresa la muerte de Moisés, pero Josué sí. Porque cuando Dios va a hablar con Josué, le dice a Josué, levántate, toma el pueblo. Mi siervo Moisés ha muerto y yo te he levantado a ti para que tú guíes a este pueblo. Entonces Dios mismo confirma la muerte de Moisés. Sí, claro está. Lo que ¿Quién pasa... más? Escúchame, Ale. ¿Quién más confirma la muerte de Moisés? Pues ahí está Judas, cuando habla y dice que Satanás y el arcángel Miguel contendían por el cuerpo de él. Entonces, si disputaban por el cuerpo de él fue porque efectivamente hubo una muerte. Es decir, que Moisés murió. O sea, si Moisés murió, no puede ser uno de esos olivos. Porque esos olivos no fueron reservados en Apocalipsis como la gente lo cree. Esos olivos fueron reservados justamente muchos años antes de que a Juan se le revelara el Apocalipsis. Y mira esto, y comienza la escritura a dar revelación profética de quiénes son estos olivos. ¿Y quiénes son estos olivos? Vamos a ir a Zacarías capítulo 4 y te darás cuenta que estos olivos fueron reservados a mucho tiempo antes de que Juan recibiera la revelación de los testigos. Zacarías, hermano, Zacarías capítulo 4, sí. El verso 12. Hermano, mire, esto es la serie de escatología como un libro. Tú no puedes ir a un libro a leer la parte final. Porque si vas a leer a un libro la parte final, tú no vas a entender el principio. Tú tienes que comenzar desde el principio. Okay. O sea, para tú entender lo que estamos hablando aquí, tú necesitas comenzar desde el principio de la escatología. El juicio del mundo, sí. Los siete candeleros. En un orden. Exacto. La gran tribulación de la que hablamos, que tenía que ver con la destrucción de Jerusalén, y los dos testigos que profetizan dentro de esa gran tribulación. Un poquito tiempo después. Ok. Vamos a ir viendo desde cuándo Dios reserva estos dos olivos, desde cuándo lo ha tenido reservado y desde cuándo lo tiene reservado. Zacarías capítulo 4, verso 12. Si tú puedes leerlo, Ale. 4:12. ¿Tú lo tienes ahí? Zacarías. Ajá. Zacarías 4:12 o 11 en adelante. Ok, perfecto. En el nombre de Jesús. Amén. Hablé más y le dije, ¿qué significa estos dos olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las dos ramas de olivo que por medio de dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Cuando aquí habla de estos dos olivos, se está presentando la visión que vio Zacarías cuando vio el candelabro de los 7 brazos y cuando vio los dos olivos o los dos árboles al lado del candelabro. Y Zacarías pregunta, ¿quiénes son estos? Y el ángel le responde, bueno, ese candelabro que tú ves, esos son los ojos del Señor que atalayan toda la tierra. Estoy parafraseando, hermano. ¿Y esos dos olivos quiénes son? No lo conozco, dice Zacarías. Y el ángel le dice, estos dos son lo que el Dios Todopoderoso ha
ungido. O sea, la traducción K2 o la Tanat no hablan de la unción, habla de apartado. Prácticamente Una lo mismo, separación. es lo mismo. Hablan de que fueron apartados. Cuando se habla de ungir, se está hablando de que se unge a alguien con aceite para apartarlo para una asignación específica. Cuando Dios aparta a alguien o cuando Dios unge a alguien, lo está ungiendo para una asignación o para una misión. Es decir, que cuando Dios habla en Zacarías aquí de que estos dos olivos fueron ungidos, o sea, fueron separados, fueron apartados. Dios bendiga a Andy, fueron y a Roseli y a Carlos. Cuando dice que fueron separados y apartados, está diciendo que fueron ungidos para una asignación específica. Ok, ahí vamos a la escritura. Vamos a la escritura. Los únicos dos hombres que no murieron, Dios los separa para algo. Claro. Entonces tiene Dios que separarlo para una asignación específica. Y dicho sea de paso, hoy en día la gente está esperando los dos testigos. Sin embargo, esos dos testigos hace mucho ya profetizaron. Ese hecho ya sucedió. Exacto. Ahí te habla de en Apocalipsis donde Claro, leemos. ya sucedió. Hay gente que está esperando que ellos vengan, ya sucedió. Entonces, vamos a empezar si la Biblia realmente revela esto o no. Génesis. Gloria a Dios. Capítulo 5. Vamos a buscar unos textos aquí que Capítulo 5, verso 22. Comienza la escritura a revelar que estos dos hombres o estos dos profetas fueron escogidos para una asignación específica. 5:22 dice la palabra del Señor. Y caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Es que aquí estamos viendo un escenario, como Dios traspuso o trasladó a Enoc hacia el cielo. O sea, se lo llevó para que no muriese, por cuanto le agradó a Dios hacer esto. O sea, ¿para qué Dios se va a llevar a Enoc? Si, bueno, para nada. No. Exacto. O sea, Dios necesita hacernos entender que fue traspuesto para algo, así como Elías. No voy a ir a Reyes porque ya usted conoce la historia y usted sabe que Elías no vio muerte. Dios lo elevó. Vino un carro de fuego y se llevó a Elías. Elías no murió, no vio muerte. Entonces, ¿para qué Dios reserva a Enoch y a Elías así, en vano, nada más? No, hay algo, hay una asignación porque fueron ungidos. O sea, ellos fueron ungidos después de esa separación, después que fueron traspuestos, fueron ungidos. Y por eso dice Zacarías que estos dos olivos están delante del Señor de toda la tierra. Y cuando habla de que fueron separados, o cuando habla de que fueron ungidos, fueron porque fueron separados para una asignación en específica. No voy a entrar a Reyes porque ya usted sabe la historia de Elías. Ya usted sabe que Elías fue traspuesto para no ver muerte. Ahora, ¿quién más confirma que no fue traspuesto para no ver muerte? Pues Hebreo. ¿Cómo habla de la fe de él? Que esa fe de él fue tan grande que lo traspuso Dios para que no hubiese muerte. Sí. Hebreo 11, creo que el verso 6 por ahí en adelante. Entonces, ya Dios está dando señales. Está dando Dios señales de que ha separado dos hombres. ¿Quién más ha muerto? ¿Quién más no murió en la historia de la humanidad aparte de Moisés y de Elías? No hay otra gente. O sea, no hay otros hombres que no hayan muerto. Enoc y Elías, perdón. Porque Moisés murió, como explicamos ahorita. Moisés murió. Y como él murió, pues no puede ser uno de los dos olivos, no puede ser uno de los ungidos. Porque si murió, no fue traspuesto para ser ungido, para ser apartado, para una asignación específica. ¿Está claro? Está fácil. Dios bendiga, Álvaro, mi hermano, un abrazo para ti. Te bendiga, Álvaro. Entonces, necesitamos comprender que la Biblia revela que Dios de antemano ya viene revelando este misterio.
ya viene revelando este misterio. Amén. Ya viene revelando este misterio Gloria al Señor. desde antemano. Dios bendiga a Junior. Dios bendiga a Junior, mi hermano. Un abrazo para ti. Entonces, voy a entrar en una parte. ¿Cuál señal da Dios de que Enoc es uno de los 2 olivos? Mire, le voy a dar un dato profético poderoso. Judas, vamos a entrar a Judas. Judas solamente tiene un capítulo. Gloria al Eterno. Judas, Judas, ¿qué? verso 14, Ale. Si tú me ayudas ahí. Judas 14. Sí, Judas, verso 14. Es un solo capítulo. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Perfecto. Ahora, aquí hay un dato profético que nos ayuda a entender a nosotros, cómo Dios comienza a revelar que Enoc es uno de ellos. Mira por qué. Dice que Enoc era séptimo desde Adán. Es decir, que después de Adán, Enoc se levanta en la 7ª generación después de Adán. Y aquí hay un dato profético. La Biblia, cuando te da un detalle, hermano, te lo da para que tú entiendas que por algo Dios está poniendo esa palabra. O sea, si Judas expresa esto, que Enoc era séptimo desde Adán, es decir, que se levantó en la 7ª generación después de Adán. Si tú comienzas a darte cuenta, la palabra séptimo tiene que ver en su sentido, escuche, en su sentido figurado, la palabra séptimo tiene que ver con el tiempo final. Por eso Dios santificó el día séptimo. Lo apartó, lo separó, porque en el día séptimo fue el donde Él descansó de su obra. O sea que el día séptimo, figuradamente hablando, tiene que ver con el tiempo del fin. Mi pregunta es, ¿cuándo comienza el tiempo del fin? La gente está esperando el tiempo del fin y el tiempo del fin no comenzará. El tiempo del fin ya comenzó hace mucho tiempo. Por eso la Biblia expresa en Hebreo que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, dice: en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, hablando de Cristo Jesús. Es decir, que ya Pablo sabía que estaban ellos en los últimos tiempos. Entonces, cuando la Biblia comienza a expresar de que Enoc era séptimo desde Adán, no solamente está diciendo que él se levantó en esa 7ª generación. Aquí hay un dato profético que está revelando que Enoc, como fue reservado para no ver muerte, y él fue el primer profeta. Escuche, Enoc fue el primer profeta que profetizó el día del Señor. Por si usted no sabía. Y como él fue uno de los primeros profetas, el primer profeta que profetizó el día del Señor, y a él le mostró Dios el día del Señor, y cómo lo reservó Dios a él para ese día, porque iba a ser utilizado. Ay, Dios mío. Entonces, Enoc es séptimo desde Adán. Lo que Dios está dando una señal. Y la primera señal es que está diciendo que Él es uno de los que aparecerá en el tiempo del fin. Fácil y sencillo. Él es uno de los que aparecerá en el tiempo del fin. Porque Dios permitió que Él se levantara en esa generación séptima desde Adán, dando una señal para que nosotros entendiéramos, uy, qué poderoso, que Enoc es uno de aquellos que se iba a levantar, de esos 2 testigos, que se iba a levantar justamente en el tiempo del fin, cuando sucedió esa gran tribulación de la que nosotros hablamos, para profetizar. Dios permitió que esta escritura fuera revelada, que Enoc fue séptimo desde Adán, para enseñarnos a nosotros cómo él iba a ser reservado hasta el tiempo del fin. Eso creía yo, Andy. Eso creía yo que era Moisés y que era Elías, pero Moisés murió. Al Moisés morir,
no puede ser apartado, no puede ser ungido, porque ya llegó al acto de corrupción. Y al llegar al acto de corrupción, escucha hermano, no puede ser separado para ser traspuesto para esa asignación por cuanto la muerte se apoderó de él. Por eso Dios necesitaba levantar a 2 hombres que sean completamente separados del pecado, que sean consagrados a él y que él le asigne esa asignación para ese periodo. Ahora, Enoch, Dios bendiga a Yameri. Enoch, que fue separado, ya comenzó Dios a dar señales. Ya comenzó Dios a dar evidencia. Séptimo desde Adán. Profetizó uno de los primeros que vio el día del Señor. Y aquel día tenía que ver con ese gran juicio que iba a ser derramado sobre la generación que matara al Mesías. Hablamos de eso. Lo que pasa es que es como yo le estoy diciendo. Para usted entender este asunto, necesita comenzar desde el principio. Desde el principio de los videos. De la escatología. Para comprender porque estos 2 fueron separados. Ahora, hay una pregunta inquietante que mucha gente se ha hecho, y yo voy a tener que entrar ahí porque esa es la confusión que tiene mucha gente. Ok, la Biblia dice, Corintio hablando, que la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios. ¿Cómo es posible que esta gente o que estos 2 hombres, Enoch y Elías, fueran traspuesto aún con su cuerpo, cuando la Biblia dice que la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios y que lo corruptible no puede heredar lo incorruptible? Ok, vamos a entrar en esa parte porque ahí es donde entra la confusión de mucha gente y dice, pero ¿cómo es posible que Dios traspuso a...? Yo escuché a alguien decir que Elías no fue traspuesto, que en ese momento hubo una muerte en ese ascenso. Cuando Elías estaba subiendo, yo escuché a alguien decir que en ese ascenso hubo una muerte. Él lo mató. Él lo mató. Y dije que hubo una resurrección. Y yo dije, pero Dios mío, qué locura de la gente. Ahí no habla el texto original, no habla de ni ninguna muerte ni de nada, sino que fue levantado, fue traspuesto. Entonces, si la Biblia dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ¿cómo es posible que Enoch y Elías en su cuerpo Dios lo traspuso para no ver muerte? Es una pregunta que mucha gente se hace. Ahora vamos a ir al contexto porque Pablo está diciendo esto. ¿Qué es lo que Pablo está hablando? ¿Qué es lo que Pablo? Exactamente, ahí voy. Esa es una de las partes principales, Dauri, que la gente no ha entendido. Y te voy a decir algo, simplemente fue una separación para una asignación. Si Dios no hubiese querido que lo mataran, Dios no permite que lo maten. O sea, esta gente llegaron a un nivel de santidad tan elevado que Dios en su capacidad y en su poder lo traspuso por causa de la santidad y por causa de la elección de él para la asignación que le tenía. Ok, ¿por qué Pablo dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino? Okay. Hablando de la condición de los muertos. Si tú te vas al contexto de esa palabra, te vas a dar cuenta que la condición de un muerto cuando ya llega a lo corruptible, cuando se descompone. Exactamente. Cuando la Biblia habla de corrupción, no solamente está hablando de este cuerpo, está hablando de la descomposición del cuerpo. Es decir, que ya cuando un cuerpo se descompone, ya ese cuerpo cuando está descompuesto se hace corruptible completamente. O sea, la corrupción habita en lo humano, pero la corrupción no es completada hasta que el cuerpo no llega a la muerte y se descompone. Ahí se hace completamente corruptible el cuerpo cuando ya el cuerpo está muerto y comienza a descomponerse. Entonces Pablo está diciendo, en este estado de descomposición, ningún cuerpo y ninguna sangre puede tener acceso a lo incorruptible y al reino, ninguna. Y ahora, dicho sea de paso, todavía en el periodo en el que Dios eleva a Elías y Dios eleva a Enoch, todavía Cristo no ha muerto. Todavía como Cristo no ha muerto, escucha hermano, lo que pasa es que hay gente que hay que explicar tantas cosas para que pueda entender. Como Cristo no ha muerto, no ha habido una redención. Escuche. Y como no ha habido una redención, todavía Satanás tenía acceso al cielo. Por eso usted ve el escenario de Job.
cómo Él se mezcla entre los hijos de Dios. Ahora, cuando Cristo muere y asciende, escuche hermano, escuche esto. Exactamente, cuando Cristo muere y asciende, a Satanás se le es quitado el acceso. Y con la sangre de Cristo, Cristo va a santificar aún las cosas que están en el cielo. Cambio de gobierno. ¿Me entiendes? Exactamente, es una nueva estructura. Por eso Pablo dice que por medio de Cristo las cosas del cielo, la de la tierra y todo lo creado fueron restauradas en Cristo Jesús. Así que por medio de Cristo Jesús va a haber una restauración completa. Tanto las que están en la tierra, dice Pablo, como las que están en el cielo. Y Pablo sabe muy bien que el acceso que tiene Satanás antes de que Cristo muriera, todavía lo corruptible no podía llegar a tener esa herencia eterna, porque todavía no había una redención y no se puede llegar a ese estado de perfección en el estado de corrupción en el que nosotros vivimos si Cristo no muere y no resucita. Por eso es que Dios separa a Enoc y a Elías y lo unge y le encarga esta asignación, porque antes de Cristo morir, Él podía hacerlo por causa de que todavía lo corruptible tenía acceso al cielo. Esto suena duro, varón. Esto suena duro. Suena duro porque Satanás todavía entraba. Y en Satanás se originó el pecado. Y como en él se originó el pecado, todavía Satanás tenía acceso. Cuando Jesús habla y dice que ahora el acusador será echado fuera, era porque a Satanás se le iba a quitar el acceso al reino de los cielos y ahora iba a haber una redención. Y en el estado de descomposición de un cuerpo, no es apto para este cuerpo heredar lo incorruptible. Por eso es que Pablo dice: carne y sangre no pueden entrar al reino. Ahora, el asunto de Enoc y de Elías, ese es otro caso aparte, porque en ellos hubo una asignación y una separación, y el Padre los separó y el Padre los apartó para esa asignación antes de que Cristo muriera. Por eso ellos fueron levantados, por eso ellos no vieron muerte. Porque después de Cristo morir, ahora sí nadie puede tener, escuche, nadie puede tener acceso al reino de los cielos en tal estado de corrupción. Nadie puede tener acceso, porque ya Cristo murió, resucitó y restauró todo, las cosas que están en los cielos, así como las que están en la tierra. O sea que ya en ese estado de corrupción nadie puede tener acceso. Por eso es que Satanás no se presenta delante del Padre acusar a nadie. Es un concepto mal errado y bueno, aquí lo rompí ahora mismo. Satanás ya no acusa delante de Dios. Fue echado el acusador de Él fue sacado fuera, el acusador de nuestros hermanos. Y entonces hoy en día la mayoría de los creyentes, a veces cuando cometen un error, piensan que Satanás va a acusarlo a ellos delante de Dios. Sin embargo, te equivocaste, porque ya tenemos un abogado para con el Padre. Ya no necesitas un acusador, porque ya el abogado sabe tu condición. No, y que la misma palabra es que la misma palabra, cuando tú violentas los principios bíblicos, el Padre mismo te corrige. La misma palabra es la que te juzga. El mismo Cristo lo dijo, es la misma palabra. Exactamente. Porque es como cuando se establece una ley. Si hay una ley de por medio y usted la violenta, por ejemplo, usted se pasó un semáforo, no fue Dios el que te dio ese castigo, sino la misma ley terrenal que ya estaba establecida, y por ende usted tiene que pagar una infracción por haberla cometido, una multa por esa infracción que usted cometió. Exactamente. Entonces, ya estamos viendo un panorama de por qué Dios separa a Enoc y a Elías. Cómo Dios los profetizó, o cómo Dios comenzó a dar señales de que Enoc era séptimo desde Adán, levantado la séptima generación, dándonos señales de que se iba a levantar en el tiempo de fin. Justamente la tribulación, y ahí están los videos, usted puede ir a verlo. Justamente la gran tribulación de la que nosotros hablamos, que tenía que ver con la destrucción de Jerusalén en el año 70, ese periodo se le llama el periodo oscuro. Usted me dirá, ¿por qué? Porque ese periodo Roma se encargó de ocultar todos los datos históricos
que sucedieron en esa época, para que nosotros hoy no conociéramos la gran tribulación que pasó en el año 70, cuando Jerusalén fue destruida, que tiene que ver con los 7 sellos que nosotros los desciframos ahí en la gran tribulación. Ahí están los videos. Entonces, Hay un texto. Entonces, hay una parte en la que quiero entrar que tiene que ver con cuál era la asignación que tenían estos dos olivos, de la que Ali habló ahorita en Apocalipsis, para que ellos fueron separados. Claro, para profetizar por 1260 días. Pero ¿qué profecía daban? ¿Qué era lo que ellos profetizaban? ¿Qué era lo que ellos anunciaban? La Escritura no te va a revelar eso. Ay, Dios mío. Tú vas a tener que entrar en la revelación desde el principio para tú entender qué era lo que ellos estaban profetizando. Ahora te voy a dar una señal antes de entrar antes de entrar en la parte de decirte qué era lo que ellos profetizaban. Cuando Malaquí habla y dice: he aquí yo envío el profeta Elías antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová. Dicha profecía se cumple en Juan el Bautista. Yo sé que ustedes la han leído. Donde los discípulos le preguntan a Jesús: pero ven acá, ¿por qué la Escritura dice que Elías tiene que venir primero? Y Jesús le dijo: sí. Y Jesús dijo: ciertamente Elías ya vino. Hicieron con él todo lo que ellos quisieron. Y Jesús, hablando de Juan el Bautista, dijo: él era el Elías que había de venir. Así que en él se cumple la profecía. Escuche. En él se cumple la profecía de la manifestación de la venida de Elías. En Juan el Bautista. Y el mismo ángel, cuando le profetiza o cuando le da la palabra a su padre Zacarías, le dice: él vendrá en el espíritu y en el poder de Elías. Ok. Pero Jesús dijo una palabra que fue la que me llamó la atención, que fue la que me despertó y me hizo entender cómo, a pesar de que hubo un cumplimiento, escucha, a pesar de que hubo un cumplimiento, escuche, en el espíritu santo, en el espíritu de la venida de Elías, en Juan el Bautista, si no recibían ese cumplimiento o esa manifestación de la venida o de la manifestación de Juan el Bautista, iban a encontrarse, se iban a tener que encontrar con el verdadero Elías. Jesús dijo, él es el Elías que había de venir, si ustedes quieren recibirlo. Voy a buscar el texto, porque no me gusta hablar así. Déjame buscar el texto. Gloria al Señor. Él es el Elías que había de venir. Benjamín, te vamos a responder la pregunta ahora, la pregunta que Sí, tú tienes. no me puedo parar a responder. La tenemos pendiente. Tengo el texto aquí. Cuando ya se culmine, vamos a darte la respuesta. Tengo aquí los dos textos. Me dijiste Apocalipsis 10, 11 y Daniel 12, versículo 13. Lo tenemos aquí. Dame un segundito. Gloria al Eterno. Dame un segundito. Pues bien, como estábamos hablando, Zacarías también, cuando Zacarías está hablando de esa profecía, de los candeleros, de los olivos, estaba haciendo referencia también al sacerdocio y al reinado de Judá, que era Zorobabel. Y el sacerdote era Josué. Y allí se encerraba todo en Cristo, el Mesías, sobre el sacerdocio y sobre el reinado. ¿Tú lo encontraste ya? Amén, sí. No, pero sigue. No, fluye. No, dale. Ok, Mateo 11, 14. Dice la palabra del Señor. 11, 12. Voy a leer desde el 12 para que se entienda mejor. Dice la palabra: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Dice Jesús, escucha esta palabra específica, el verso 14. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Entonces, estamos hablando de Juan el Bautista. Jesús está hablando de Juan el Bautista. Sí. El que tiene oído para oír,
que oiga. Escuchen, como Jesús sabe, oye, Jesús es experto. Las palabras de Jesús son tan profundas, tienen tanta revelación cuando uno la mira desde la expectativa de la palabra y no conforme al concepto que creemos. Jesús dice, si tú quieres recibirlo, Él es el Elías que había de venir. ¿Por qué Jesús encierra en un paréntesis de si tú quieres recibirlo? Porque Jesús sabe que Enoc y Elías fueron reservados para el tiempo del fin. Y para profetizar durante 1260 días dentro de la tribulación que tuvieron, que le afectó al pueblo judío y a las naciones de aquella generación tiempo después. Como Jesús sabe que el Elías real que fue levantado fue reservado para profetizar en el tiempo de la tribulación, la manifestación de Elías en el espíritu, que era Juan, vino a profetizar y arreglar un camino. Si la generación de ese tiempo, escuche hermano con detenimiento, si la generación presente no recibía, yo te respondo ahora, no puedo entrar en ese tema, Benjamín, discúlpame. Si la revelación bíblica y Jesús sabe que Elías fue apartado y separado para profetizar, y la generación que estuvo en el tiempo de Juan el Bautista y de Jesús no recibió a Juan el Bautista como un Elías, iban a tener que ver al verdadero Elías profetizando en la gran tribulación. Y eso sucedió justamente en el año 70, después de la tribulación que tuvieron que vivir los judíos en la destrucción de Jerusalén. Eso, mira hermano, esos son datos proféticos, datos históricos y datos bíblicos que nosotros a veces no entendemos por causa de que no entramos en la revelación. Ok, su resurrección. Mira qué pasa. Déjame entrar en la parte de la profecía, por favor. La asignación de ellos era profetizar. Te voy a responder ahora, Andy. Dios bendiga a Diana. La asignación de ellos era profetizar. Ahora, ¿cuál era la profecía que ellos tenían que dar? La profecía que ellos tenían que dar era anunciando el día del Señor, cómo ellos lo estaban viviendo. Hermano, usted no va a conocer eso solamente por Apocalipsis. Usted tiene que entrar en la revelación de la Escritura, leer Zacarías y la mayoría de los profetas. ¿Cómo hablan del día del Señor para nosotros entender esto? ¿Cuál era la profecía que tenían que dar a los dos olivos? Simple y sencilla, dos cosas. Anunciar en esa profecía, escuchen, el día del Señor, cómo ellos lo estaban viviendo, y anunciar la redención que se iba a manifestar en ese momento, porque ya iba a sonar la séptima trompeta. Yo le dije, hermano, que las 7 trompetas no iba a hablar de ella aquí. Yo dije que le iba a dejar para el libro. Ahí están los 7 sellos, cómo nosotros los desciframos y cómo se cumplieron en la historia y en el año 70, en el periodo cuando Jerusalén fue destruida. Esas 7 trompetas tienen que ver con el juicio que Dios derramó sobre el imperio más grande que Roma tenía y cómo lo hizo morir sobre los montes de Israel y cómo fueron enterrados allí. Cómo Dios mató el imperio más grande de Roma y fueron enterrados en los montes de Israel. Escuche, por eso la asignación, y tenemos otro tema que tiene que ver con los 144,000 sellados, no voy a entrar allí. Por eso esos 144,000 que fueron sellados en ese periodo de la tribulación, por eso fueron sellados para una asignación, no fueron sellados en vano. Y escuche, no fueron sellados con el Espíritu, porque el sello del Espíritu es para aquellos que tienen el nombre inscrito en el libro de la vida. Hay 2 libros. Hay otro. Para entrar ahí tengo que descifrarle todo. El libro de la casa de Israel también. Exactamente. Hay 2 libros. Ahí está el libro de la casa de Israel y está el libro de la vida. El libro de la casa de Israel son aquellos que pertenecen al pueblo judío. Y el libro de la vida son todos aquellos que han recibido a Jesús como su Rey, como su Mesías y Salvador. Escuche,
cuando a estos 144,000 lo van a sellar, dice que vino un ángel con el sello de Dios. No vino el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nosotros que somos parte de Cristo y que estamos en Cristo, somos sellados con el Espíritu Santo, como dijo Pablo. Pablo dijo: no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Pero a estos 144,000 no lo selló el Espíritu Santo, lo selló el ángel. Porque los ángeles están encargados de sellar a aquellos que tienen su nombre inscrito en la casa de Israel. Está muy fuerte, varón. Está muy fuerte. Y esos 144,000 fueron sellados para una asignación. Zacarías, Daniel y creo que Ezequiel hablan de esta asignación. No voy a entrar en detalles. Ese es otro tema que tenemos, que después hablaremos de los 144,000. Pero esos 144,000, escuche, esos 144,000, Dios bendiga a Evelyn. Esos 144,000 fueron sellados para combatir en contra del gran ejército de Roma. Cómo Roma destruyó la ciudad de Jerusalén. Y cómo Dios, en el periodo de la tribulación que tuvieron que vivir los judíos, en el año 67 hasta el 70, 3 años y medio de tribulación. En ese periodo, después que pasa la tribulación, estos son sellados. Ahí está, por eso aparece en Apocalipsis, en medio de los 7 sellos y en medio de los 2 testigos. Y estos 144,000 fueron sellados para combatir en contra de ese gran ejército que Roma tenía. Porque escuche, Roma agarró todas las naciones, la conquistó y vino con el ejército más grande a devastar Jerusalén. Y lo hizo. Dios se lo permitió. Por eso mi pregunta es: ¿por qué Dios se lo permite? Porque acuérdese que era la retribución. Exactamente. El pago justo. El pago que se le dio a Israel. Y también por haber matado al Mesías, por haberlo despreciado, por haberlo rechazado. Exactamente. Entonces, espiritualmente hablando, Jerusalén en el periodo de la tribulación, cuando Dios permite que la destruyan, espiritualmente hablando, es como Sodoma y Egipto, lo dice ahí. Y Egipto. Espiritualmente hablando, donde también su Señor fue muerto, hablando de Cristo. Sí. Por eso es que Dios permite que la ciudad sea destruida. Ahora, en ese periodo de tribulación, Dios dice: yo daré a mis 2 testigos que profeticen durante 1260 días. Nadie puede hacerle daño. Nadie puede tocarlo. El que trate de hacerle daño morirá así, de esa manera. Y el que trate de tocarlo, saldrá fuego de ellos y lo consumirá. Hasta el día que ellos terminen la profecía. No puede nadie tocar en contra de esa gente, de los 2 profetas. Porque este periodo marca el final de esa época y el inicio de la redención de Israel. Lo que pasa es que la gente no conoce este misterio. Como los 144,000 en el capítulo 14 de Apocalipsis aparecen en el cielo. ¿Quién se lo llevó? ¿Cómo fueron redimidos? Fueron sellados en la tierra. Y ellos pelearon para romper y para devastar el gran ejército de Roma. Lo que pasa es que estos son datos que usted no lo va a encontrar, hermano, si no se mete a la revelación de la palabra. Estos datos Roma los ocultó para que usted no conozca la verdad. Y estos 144,000 los sellaron en la tierra. Y en el capítulo 14 aparecen en el cielo, porque hubo una redención. No voy a entrar ahí tampoco. Este es otro tema. No voy a entrar en esa redención, pero hubo una redención. Y esa redención era de la que los 2 olivos estaban hablando. Cómo ellos estaban enfrentando el día del Señor, la gran tribulación que ellos tuvieron que vivir en el año 70, del año 67 hasta el 70. Y cómo ellos ahora vienen hablando de la redención que se va a manifestar si ellos creyesen en la profecía y en la palabra y en la escritura. Dios, escuche, en esta gran tribulación tan fuerte, Dios dándole oportunidad a Israel de que Israel tuviera una apertura para creer aún en la devastación que vivieron. Dios es justo. Dios es tan justo que aún en esa tribulación que los discípulos, que los judíos vivieron en el año 70, como 2 millones de judíos murieron dentro de la ciudad, como Dios le dio a ellos oportunidad por medio de los 2 testigos que comenzaron a profetizar que ellos vivieron la gran tribulación. Y como ellos comenzaron a profetizar que dentro de esa gran tribulación iba a haber una redención a aquellos que creyeran al Dios de Israel. Eso era lo que ellos estaban profetizando. Mi pregunta es: yo pensé y se iba a salvar tampoco cuando no entendí. Continúa. Mira, dentro de esto, ¿quién
¿Quién mató a los dos olivos? ¿Quién lo mató? Y aquí, La bestia. sí. Dice que la bestia que sube del abismo vino y mató a los dos, hizo guerra contra ellos y mató a los dos olivos. Pero si la Biblia dice que el que le hiciera daño iba a salir fuego y le iba a consumir, ¿cómo lo mataron? Después que terminó la profecía. Porque la profecía era durante 1260 días. Y como la profecía era durante 1260 días, ellos no, por eso no, la bestia no pudo acabar con ellos. Hizo guerra, pero no pudo exterminarlos. Porque estos dos profetas atormentaron a esa generación que quiso hacerle daño. Estos dos profetas tenían, Dios les dio autoridad, Enoc y Elías, en ese periodo para hacer que llueva fuego del cielo, para detenerla, para convertir el agua en sangre, para hacer cualquier tipo de milagro cuantas veces ellos quisieran. ¿Por qué Dios hizo esto? Ahí voy, Andy, voy para allá. ¿Por qué Dios hizo esto? Porque Dios necesitaba hacerle entender a Israel que en el momento de la tribulación más grande que ellos vivieron, desde el 67 hasta el 70 y para adelante, Dios le dio una oportunidad de salvación. Allí fueron redimidos los 144,000 y la gran multitud que vio Juan vestida de ropa blanca. Salieron de allí porque él dijo, ¿y de dónde tú han salido? Y Ángel le dijo, estos han salido de la gran tribulación. No conoce. Ellos han salido de allí vestidos con ropas blancas. ¿Sabe por qué? Porque en medio de esa tribulación, estos dos profetas, con la profecía que dieron, hubieron muchísima gente que creyeron. Porque comenzaron a ver el cumplimiento primero de la tribulación que los profetas habían profetizado, del día del Señor y de la redención que ellos traían a los que creían. Muy fuerte lo que estoy hablando, hermano. Yo le estoy diciendo que para entrar en este misterio necesitamos meternos a la profecía, necesitamos meternos a la historia y necesitamos meternos a la escritura realmente como ella expresa para entender esto. De esa gran tribulación salió la gran multitud y de esa tribulación salió los 144,000 que fueron sellados de las 12 tribus de los hijos de Israel en medio de la destrucción de Jerusalén. Ahora mi pregunta es cómo la bestia se levanta y después de ellos por profetizar durante 1260 días dice que lo mataron. Claro, ya la profecía terminó. Por eso Dios permite que ellos le den muerte, porque Dios necesita ahora dar una enseñanza con la muerte de los dos olivos. ¿Cuál era la enseñanza? Para allá voy. ¿Quién es la bestia? Alguien puede decir en los comentarios quién entiende que es la bestia que lo mató a ellos. Quisiera saber quién es la bestia. Vamos a buscar el texto para que sepan dónde que estamos nosotros. ¿Quién es la bestia que le da muerte? La gente no la conoce, la bestia. ¿Quién es ella? No saben, Ale. ¿Por qué? Porque no han descifrado la profecía. ¿Quién es esta bestia de la cual Daniel habla? Y de la cual el mismo Juan revela. Ellos no la conocen. O sea, ¿quién es la bestia? Voy para allá. Apocalipsis capítulo 11. Y si tú puedes buscarme el texto, el texto de Daniel capítulo 7. Vamos a descifrar quién es la bestia. Porque si no desciframos quién es la bestia, no vamos a entender cómo pasó eso. Daniel capítulo 7. Ok. Versículo 9 en adelante. ¿Dónde está? Perdón. Aquí voy. Ahí, dámelo ahí. Yo te digo ahora. Ok, aquí voy. Dice la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 11. Verso 7. Mira cuando le da muerte a ellos. Mira cuando después que su profecía acaba. La palabra dice, en el nombre de Jesús. Amén. Apocalipsis capítulo 11, verso 7. No se preocupe, ya estamos culminando. Dice la palabra del Señor. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Gracias, Andy. ¿Quién es esta bestia que le da muerte a los olivos después que acaban su profecía? Daniel la revela. Romanos. Y vamos a darle el nombre. Los romanos. ¿Cómo yo conozco eso, Luigi?
Pues es lo que le digo, si no conoces el principio del libro, no vas a conocer el final. La bestia aquí es revelada como los romanos. ¿Cómo yo conozco eso? Vamos a Daniel. Vamos a Daniel. Daniel capítulo 7. Ok, Daniel capítulo 7. La palabra revela y dice, capítulo 7, verso 3 en adelante, dice la palabra. Y 4 bestias grandes subían la una de la otra. ¿Subían de dónde? Del mar. La primera era como león y Ajá. tenía alas de águila. De águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, Sí. y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado Corazón de hombre. Sigue. Y he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro. Y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y he aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Ok, dalo ahí, páralo ahí. Vimos la panorama, vimos el panorama que revela Daniel, 4 bestias. La primera, un león con alas de águila. La segunda, un oso con 3 costillas en su boca, levantado de un costado más que del otro. Escuche. La tercera, un leopardo con 4 cabezas y con 4 alas. Y la cuarta, una bestia espantosa, terrible en gran manera. Daniel no encuentra un animal cómo descifrar a esta bestia de tan feroz que es y de tan terrible que era. Escuche, esta cuarta bestia es representada como los romanos. ¿Cómo yo puedo entender este asunto? Ok, vamos a revelar esto. La primera bestia era Babilonia, un león con 2 alas. La segunda bestia eran los medos y los persas unidos. Por eso el oso se levantaba más de un costado que del otro. ¿Por qué? Porque los medos eran más fuertes que los persas. Escuche. La tercera bestia eran los griegos. Vencieron a los medos y los persas y a Babilonia. Los griegos. ¿Por qué 4 cabezas y por qué 4 alas de águila? Porque las alas en el lenguaje profético y apocalíptico es rapidez. Porque Nabucodonosor había conquistado el mundo conocido de aquel tiempo rápido. Entonces, este hombre, el de los griegos, Alejandro Magno, el Grande, conquistó el mundo más rápido que Nabucodonosor. Por eso el leopardo tenía 4 alas. Porque las alas de águila representan rapidez. Ahora, ¿por qué tenía 4 cabezas? Porque cuando Alejandro Magno muere, después de tener 33 años, cuando gobernaba el mundo conocido de aquel entonces, después de tener el gobierno, dice que a sus 33 años de edad muere. Y no hubo una causa. Y entonces cuando él muere, quedan los 4 generales del principales con el reino: Casandro, Seleuco, Lisímaco y Ptolomeo. Por eso el leopardo tenía 4 cabezas, porque cuando Alejandro Magno muere, se quedó con todo el imperio, sus 4 generales. Ahora, ¿quién vence a los griegos? Pues Roma. El poder más grande después de los griegos fue Roma. Roma fue que devastó a los griegos. Roma conquistó a los medos y los persas, y Roma conquistó a Babilonia. Por eso aquí es presentada como la bestia espantosa, que tenía 10 cuernos. Estos 10 cuernos son los cuernos que quedaron cuando el imperio romano en el 476 fue dividido. Necesitamos conocer la historia para conocer los datos proféticos de este asunto. La bestia es representada como los romanos, porque tenía 10 cuernos y dientes de bronce. No está dando un dato profético. La mayoría de los escudos, las espadas, los cascos de los romanos eran de hierro. Por eso
Escuche, por eso la bestia espantosa tenía dientes de hierro y 10 cuernos. Esos 10 cuernos fueron los que quedaron después que dividieron el imperio romano en 276 después de Cristo. Eso fue después. ¿Y quiénes lo derribaron? Fueron las hordas bárbaras. Los anglosajones, burgundios, vándalos, suevos, visigodos, trogodos, lombardos, germanos, álanos y herulos. Y esos 10 reyes fueron los que dividieron el imperio romano. Por eso la bestia tiene 10 cuernos. Usted ve cómo todo se descifra. Cuando uno lo descifra por lo profético, por la historia y por la Biblia. Así que la bestia que sube y mata a los 2 testigos, ¿quién era? Los romanos. Porque ellos se dieron cuenta, escuche, que Dios en medio, voy a tener que decirlo, de las 7 trompetas le hizo matar su gran ejército y lo hizo morir en los montes de Israel. Y cuando los romanos vieron que Dios mío, la legión más grande de ellos muere sobre los montes de Israel, cuando vieron a estos profetas profetizando con tal poder que no pudieron acabar con él mientras profetizaban, ¿qué hicieron? Su profecía acabará. Cuando su profecía acabó, los romanos, ¿qué hicieron? Por causa de que le mataron su gran ejército, los romanos tomaron venganza y por eso mataron a los 2 olivos. Dios mío, estos son datos proféticos demasiado fuertes. Así que los romanos acabaron. La bestia que sube del abismo fue la que acabó con los 2 testigos, le quitó la vida. Los romanos rodearon a los testigos y lo mataron. Por causa de que ellos vieron que su gran ejército murió. Qué fuerte esto, varón. Qué fuerte. Si nosotros no entramos a la historia y nosotros no entramos a lo profético, no vamos a entender el Apocalipsis. Nunca. Por eso, Apocalipsis 3 se revela aquella bestia. Pero ahora es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque la bestia ahora tiene boca de león, tiene pie de oso, wow, tiene apariencia de leopardo y tiene uñas de bronce. Porque ahora los romanos conquistaron a los babilonios, a los medos y los persas y a los griegos. Y como Roma conquistó estas 4 naciones, se quedó con toda su cultura. Ale, ¿qué es esto, Ale? Como se quedó con toda su cultura, ahora Roma, o los romanos, en el capítulo 13, después de pasar este periodo, ahora se levanta con otro aspecto diferente, porque ahora tiene la cultura de Babilonia, de los medos y los persas y de los griegos. ¿Y de dónde viene el bronce en la estatua de Nabucodonosor? De los griegos. Porque Roma ahora agarró la cultura de Grecia y la adoptó para enseñar a sus hijos y a toda generación. Si nosotros no entramos a esos datos proféticos, nos vamos a seguir equivocando en la profecía. Esta bestia que sube del abismo son los romanos. ¿Cómo le dieron muerte a los profetas? A Elías y Enoc. Después de la profecía que ellos profetizaron durante 1260 días. Qué tremendo es esto. Qué tremendo, ¿eh? Entonces, ahí, después de yo matarlo, ¿dónde quedaron muertos? Ale, ¿dónde quedaron muertos ellos? En la plaza, en la calle, para ser visto por todos. Dice que todos se gozaban, se maravillaban. ¿Tú sabes por qué? Porque todo profeta, la profecía de ellos consumió a muchos de ellos. Y dice que fueron atormentados mucha gente por causa de que quería destruir a los 2 profetas mientras profetizaban. Y el fuego los consumía a ellos. Por eso se maravillaron. Cuando vieron la muerte de los 2 profetas, se maravillaron. Porque ya no va a haber tormento para ellos. Dice que al tercer día, 3 días y medio. 3 días y medio, el espíritu de vida enviado por Dios vino sobre ellos y fueron levantados. ¿Por qué 3 días y medio? ¿Qué tenía que ver ese día con eso? ¿Qué tenía que ver? ¿Qué tenía que ver los 3 días y medio con Dios levantar a los 2 olivos después de 3 días y medio? ¿Qué pasó con Cristo después del tercer día? Resucitó. Ahora Dios viene a mostrar evidencia de que lo que ellos profetizaron y el cumplimiento que hubo en la gran tribulación y en las trompetas que se manifestó en ese periodo realmente tenía un cumplimiento.
El espíritu de vida enviado por Dios fue a ellos y ellos fueron levantados después del tercer día. Ahora, ¿en qué ciudad ellos quedaron muertos? ¿En qué ciudad? ¿Dónde está el texto? Ok, aquí está. Espiritualmente. Sí. Hablando. Sí. Sodoma y Egipto. Es Sodoma y Egipto. Tú ibas a explicar algo ahorita de eso que me impactó mucho. No, porque Dale, si dale. tú te pones a analizar las escrituras, Wow. mientras yo analizaba, yo decía, ¿por qué Sodoma y Egipto? Ajá. Porque cuando habla de Sodoma ya era por la perversidad que había, la depravación, el descontrol que había. Y cuando habla de Egipto es porque ellos estaban esclavizados por el sistema y por la nación de Roma. Y por eso es que el texto te habla de Sodoma y Egipto, la depravación, la corrupción, como ellos estaban desenfrenados en todo lo que ellos hacían, y estaban como Egipto porque estaban esclavizados, subyugados, y su entendimiento estaba cegado a la luz de las escrituras. Muy poderoso ese concepto. Por eso la Biblia dice, y sus cadáveres estaban en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Jerusalén en ese periodo fue una prostituta prácticamente. Por eso Dios permitió que la ciudad fuese destruida, porque no recibió a su rey y se recorrompió con otros dioses. Por eso Dios permitió que destruyese la ciudad y permitió que los judíos vivieran esta gran tribulación que tuvieron que vivir en el año 67 hasta el 70, 3 años y medio. De que después de esta profecía, después de que los testigos hayan profetizado, se le dio muerte, el espíritu de vida fue enviado. Dios envió el espíritu de vida y fueron levantados después de 3 días y medio. Para Dios dar evidencia de la resurrección que iba a haber. Y que lo que Dios estaba mostrando era la redención que iba a suceder en ese periodo. No voy a hablar de ella, como le dije. Hubo una redención. Y esa resurrección de los dos profetas estaba mostrando la redención que se iba a manifestar en ese periodo. Entonces, por eso el espíritu de vida va a ellos. Y resucitan al tercer día. Y son levantados y son llevados. Dice que cayó un gran temor sobre ellos. Lo que Dios está mostrando en esa resurrección era la redención que iba a suceder en ese periodo. Eso es para que nosotros entendamos eso. Que dentro de la tribulación iba a haber una gran redención, iba a haber una gran salvación. Entonces los moradores de la tierra se maravillaron. Dice que hubo un terremoto que mató 7,000 hombres. Después de que, Dios bendiga, de que estos testigos fueron levantados. Y los que quedaron vivos dice que glorificaron a Dios por lo que vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos lo vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, aquí el tercer ay viene pronto. Ya cuando se toca la final trompeta es cuando sucede la redención. Escuche, en esa dicha redención es en donde la gran multitud de ropa blanca que sale de la tribulación son redimidos, y es donde los 144,000 sellados de las 12 tribus de Israel son redimidos, que aparecen en el capítulo 14 de Apocalipsis con Cristo en el monte de Sión. 144,000 que fueron sellados de entre las 12 tribus. Estos no se contaminaron con mujeres, etcétera, etcétera. Esa redención sucedió justamente en ese periodo. Aquí hay un dato profético, hermano, que si nosotros no lo comprendemos, la escritura, nosotros no la vamos a entender. Ahora, ¿en qué periodo estamos? La gente se pregunta, ok, si eso pasó, ¿en qué periodo estamos? ¿Qué periodo estamos viviendo nosotros? Estamos en el periodo de Apocalipsis 17, donde estamos viendo a la mujer que la bestia la trae, sentada sobre muchas aguas, reinando sobre muchas aguas, reinando sobre muchas naciones. Estamos a punto de ver la venida de Cristo manifestarse como usted no se imagina. Y nosotros tenemos que estar preparados y listos para cuando eso suceda. Si todo esto pasó, todo esto sucedió,
procura usted, amigo, hermano, que nos escucha, tratar siempre de agradar a Dios. Porque los que agradan a Dios y los que honran a Dios y los que obedecen a Dios son los que serán librados, hermano. Serán librados de cualquier tipo de persecución que enfrenten. Ellos serán librados. Y los que no fuesen librados serán salvos. Agrademos a Dios y busquemos a Dios. Y que todo esto sea como testimonio para nosotros entender que la voluntad del Padre vale más que todas las cosas. Aquí hay la pregunta que Benjamín hizo. Dame el espacio. Dale para allá. Benjamín, si tú estás ahí, voy a leer los dos textos. Él me dio dos textos. Apocalipsis 10:11, Daniel 12:13, versículo 13. Voy a leer en el nombre de Jesús. Amén. Y él me dijo, Apocalipsis 10:11, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Bien, perfecto. Voy a leer Daniel 12:13. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad a fin de los días. Una de las cosas que él está hablando, porque yo entiendo lo que Benjamín está diciendo, sí, porque se están hablando de dos olivos, se están hablando de dos testigos. Sí. Él lo que está diciendo que como ellos no vieron muerte, pueden ser ellos. También. Pero hay algo que la Biblia te resalta y es la característica de las profecías. Exacto. Punto número 1. Y de las señales, prodigios y evidencias que hicieron estos hombres. Claro. ¿Cómo no? Porque una de las cosas que yo hablaba con Luigi, hay libros que no fueron canonizados. No. Hay libros que son apócrifos. Estos libros contienen una gran verdad. Lo único que hay personas que dicen, no, porque no están canonizados, eso no vale, eso no existe. Pero si usted busca los libros de Enoc, usted se va a dar cuenta de muchas cosas que se habló de Enoc poderosas. Y como Dios usaba a este hombre en una magnitud muy elevada por la dimensión que operaba y por cómo caminaba con Dios. Escuche, caminó con Dios y fue traspuesto. Ya usted puede imaginar la dimensión que este hombre operaba. Pero si tú te das cuenta, Daniel, como él dice, realmente no registra la Biblia que Daniel murió. Pero el discípulo amado sí murió. El discípulo amado, según la historia, murió de viejo. Primero lo tiraron en una persecución de los romanos, lo tiraron en un caldero lleno de aceite. Y dice que milagrosamente, pero sabemos que es el propósito de Dios, el hombre salió de allí. Después lo sentenciaron a muerte en la isla de Pasmo. Estaba preso allí. Después le dieron libertad y murió de viejo. ¿Cuál es uno de los discípulos que registra la Biblia que murió a espada? Jacobo. Sí. Y si tú te das cuenta, respondiendo también la pregunta que le hizo cuando Jesús dice, y si yo quiero que él quede, ¿qué de ti? Sígueme tú. Jesús lo que estaba haciendo una alegoría, pero Jesús, si tú te das cuenta, él no dice que él iba a quedar. Él está haciendo una alegoría diciendo, si yo quiero, si a mí me place que él quede, ¿qué hay de ti? En pocas palabras, ocúpate de lo que yo te asigné y desatiéndete de él, porque había un celo en ese momento. Sí. Y ese celo fue lo que conllevó que Jesús le diera esa respuesta a Pedro. Está poderoso eso. Sí, porque uno tiene por eso, y está muy buena la pregunta porque Benjamín estudia mucho la palabra. Mira qué pasa, no puede ser ni Daniel ni puede ser Juan, mira por qué. Y voy a tomar parte ahí. Sigue. Tomo la parte ahí, ok. Zacarías revela que ya de antemano ya estaban reservados. Exacto. O sea, en el tiempo de Zacarías, Juan no existía. Es lo que te digo. Ya Juan viene años después. Creo que no puede ser Juan porque Juan viene años después. Y ya Zacarías, en el tiempo del exilio de Babilonia, de los 70 años de esclavitud después del cautiverio, ya Zacarías viene revelando esto, cómo ellos fueron reservados. Y ya en ese periodo Enoc y Elías ya habían sido traspuestos para no ver muertos. Así que no puede ser Juan, porque Juan viene años después. Y a Zacarías se le está revelando que fue antes la revelación de todos los olivos. Exacto. Y él lo vio antes. Yo no puede ser Juan. Ahora, ¿por qué no puede ser Daniel? Porque aunque la Biblia no revela la muerte de Daniel, la confirma en ciertas palabras. Ay, Dios mío. Esto está bueno. Por ejemplo, el texto que le dice, y tú irás hasta el fin. Hasta el fin. Y reposarás. ¿Qué reposar? Descansar.
Entonces, cuando tú mueres dentro de la presencia de Dios, ¿qué tú estás haciendo? Descansando. Y el ángel le dice, y te levantará. Va a haber una resurrección. Es decir, que Daniel, aunque la Biblia no dice, bueno, murió Daniel. Que La no, Biblia no lo dice literalmente. no lo dice literal, pero sí confirma Pero su muerte. hay una aclaración. Sí confirma su muerte. Daniel sí murió. Porque la Biblia le dice, y tú reposarás. El ángel le dice, tú reposarás hasta el fin y te levantará. Ahora, ¿cuándo se levantó Daniel? Cuando Cristo, mire, hermano, cuando Cristo muere y resucita, Cristo no resucitó solo. No. Le guarda ese dato. Hubieron muchos que resucitaron con él, la Biblia lo dice. Le guarda dato a usted, Cristo no resucitó solo. Cuando Cristo resucitó, dice que fue llevada cautiva a la cautividad. Esa es una. Otra, dice que hubieron muchos santos de la antigüedad que resucitaron. Y dicho sea de paso, Los antidiluvianos también él le fue a predicar. ahí voy. A los espíritus, oiga, los espíritus encarcelados, dice la palabra. Claro. Mira este dato profético que te voy a dar. Los 24 ancianos salieron de allí. No voy a dar dato de eso, porque eso es muy poderoso. Pero los 24 ancianos salieron de la resurrección. Hubo una resurrección cuando Cristo resucitó. Él no resucitó solo. Hubieron muchos santos que resucitaron. Entre esos te voy a dar varios nombres: Abraham, Isaac, Jacob, José, etcétera, etcétera. Escucha, y aquí cierro ya. No voy a dar más datos. Aquí cierro. Aquí voy a cerrar. Ese será otro tema. Aquí cierro. Yo hablé un día y dije, el principal de los 24 ancianos era Melquisedec. Yo lo dije. Sí. Eso yo hablé un día y dije, uno de los principales ancianos es Melquisedec. El Melquisedec al cual Dios Abraham le dio los diezmos. El que fue rey sacerdote. Yo lo dije porque venía investigando esto ya muchos años, mucho tiempo. Y me topé con esto. Los 24 ancianos salen de la resurrección de Cristo. Por eso es que Daniel ve tronos. Y Juan no ve solamente tronos, sino que ve tronos y 24 ancianos. Daniel no los vio porque no habían resucitado. Daniel dice que vio tronos cuando el juicio comienza. Después lo vio sentado. Pero entonces Juan, cuando se le revela esto, no solamente ve los tronos vacíos, ahora ve 24 ancianos en ellos sentados. Porque Cristo, en ese periodo, ellos fueron resucitados y ascendieron. Ahora, yo dije que el principal de los 24 ancianos era Melquisedec. Y escuché a Carlos Barranco, un hombre muy usado por Dios, un hombre extremadamente utilizado por él, cómo fue llevado a una visión. Yo no lo había escuchado eso, hermano. Yo lo dije porque así lo conocí en la escritura. Yo lo dije. Cuando yo escuché a Carlos Barranco decir que cuando él vio a los 24 ancianos, el dirigente de ellos era Melquisedec, yo me quería caer para atrás. Yo dije, mira, wow, me sorprendí. Porque me topé con lo que ya yo había hablado y dije, sorprendente. Entonces, creo que nosotros hemos culminado, hasta aquí hemos llegado. Si hay una pregunta, si hay una duda que usted tenga, escríbala en los comentarios, nosotros respondemos. Escríbala, que nosotros respondemos. Si tiene alguna duda, estamos nosotros para responder cualquier pregunta que usted haga. Estamos para servir. Creo que hemos llegado y hemos culminado. Ahí están esos dos testigos, por eso profetizaron en ese periodo y por eso le dieron muerte y lo resucitó Dios para enseñarle a Israel la redención que iba a haber. Así que hasta aquí hemos llegado. La paz de Dios le con bendiga. ustedes. Recuerde activar la campanita para que le notifique. El miércoles hay un tema bien poderoso. Tienen que escucharlo. El tema. Las relaciones amorosas dentro de la iglesia. Así que Sandy, que hagan una oración antes de terminar. Así que, pendiente a eso que sale este miércoles. Padre, te adoramos y te bendecimos. Te damos gracias, Dios Todopoderoso. Gracias por este momento, Dios, que tú nos has permitido, Dios, compartir, Oramos Señor, por la palabra, Dios gente, amado. Oramos por ellos. Mira aquellos, Señor, que se conectaron, los que no pudieron conectarse. Bendícelos. También, Dios, guárdalos, protégelos, Dios. Que su entendimiento, Dios, se siga ampliando, Dios. Espíritu Santo. Y que no haya confusión en ello, Dios. Dale, Sino que de tu haya revelación. claridad, Señor. Que haya revelación
Y que ellos puedan, Ilumina Dios, su entendimiento. entender tu palabra, Señor, y que tu Espíritu Santo se la dé a Sopla entender. sobre ellos, Padre. Que no sea que ellos interpreten lo que ellos En el consideran, nombre lo de que ellos Jesús. entiendan, sino lo que el Espíritu Santo le dé a revelar por medio de la Te palabra. lo pedimos En en el esta nombre hora. poderoso de Jesús, Señor, Trata guárdalo con a cada ellos. uno de ellos, Revélasele, Dios. protégelo a ellos y su familia, Dios. Si hay alguien Cada enfermo, uno de los que se han conectado. sánale, Dios. Bendícelos. Si hay alguien quebrantado, restáurale, Señor. Si hay Padre, alguien que guíalo, está pasando Dios. por proceso, Dios, ayúdale a vencer, Señor, y que ellos puedan En entender, el nombre Señor, de Jesús. aquello que está pasando. Dale, en el Dios. nombre poderoso de Dale Jesús, más. glorifícate Cada de día. una manera sobrenatural, En el Dios nombre de amado. Jesús. Todos aquellos que pudieron conectarse, poder de la Dios, palabra. de diferentes lugares, de diferentes países, Dios, que tú seas con ellos y que En la el paz nombre de Jesús. Dios reine en cada uno de sus corazones. Prepáranos para tu Bendícelos, venida, Dios. Dios. Y permite que podamos ser fiel, Señor, hasta que tú vengas En el o nombre hasta de que Cristo. nosotros vayamos hacia ti. En el nombre poderoso Gracias, Dios. de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Cualquier cosa sobre lo que Él ha hablado, sobre lo que se ha dicho, déjenlo en los comentarios, señores, que por eso no se cobra. Dejen los comentarios, que nosotros lo leemos y así tenemos una idea de si usted quedó con una duda, y cuando volvamos a hablar de la escatología, nosotros podemos venir con una retroalimentación. Así que la paz de Dios sea con usted. En el nombre de Jesús. Amén.